tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la evolución, o de la evolución antes de Darwin. La palabra evolución hace referencia en general al cambio en todas las cosas. Habla de cómo las cosas pasan de un estado a otro. Evolución proviene del latín evolvere, que significa desplegar, desenrollar o descubrir. En la antigüedad se empleaba para el acto de desenrollar los pliegos enrollados de textos. Estos rollos eran los libros como los que se almacenaban en la gran biblioteca de Alejandría en Egipto. Entonces la palabra evolución viene precisamente de desplegar. De acuerdo con Robert J. Richard, evolutio, que es la forma sustantiva de dicho término, menciona que el Oxford English Dictionary refiere que la palabra evolución fue utilizada por primera vez en su contexto biológico por un inglés anónimo en 1670. Y en 1744, Albrecht von Herder lo empleó para caracterizar la embriología preformacionista. Dicha teoría afirmaba que el embrión contiene un adulto en miniatura que precisamente se despliega o evoluciona. En este video nos adentraremos en el significado biológico de evolución y de la evolución del pensamiento sobre el cambio de las especies. Evolución es, en sentido biológico, la descripción del cambio de una especie en otra y los mecanismos involucrados en el proceso. La idea dominante en las sociedades europeas acerca de los seres vivos era que las plantas y los animales de la tierra eran los mismos que aparecieron en ella desde el día de la creación especial. Fue calculada en el siglo XVII por el arzobispo irlandés James Ussher, con tan solo 4004 años antes de Cristo. Es decir, pensaba que la Tierra era muy joven y seguía al pie de la letra el relato bíblico del Génesis. Pero las evidencias fósiles de los diferentes estratos que se fueron encontrando, y dado el hecho de que los invertebrados aparecían en los estratos más bajos y antiguos, y luego aparecían los peces, después los reptiles, de ahí los mamíferos, y por último el hombre, llevó a la idea de progresión y de constante cataclismo o catástrofe. Un ejemplo de este pensamiento es el de Georges Cuvier, el de Louis Agassiz y Adam Sedgwick, y explicaron que en cada nivel era resultado de un acto de creación progresivo, pero no incluía el concepto de evolución de una forma a otra. Hubo varias escuelas de filosofía natural preocupadas por las especies, su origen y su transformación, especialmente en Alemania, Francia e Inglaterra. En la tradición alemana, conformada por la influencia de filósofos como Kant o Schelling, además de escritores como Goethe, conformaron una escuela de pensamiento conocida como Naturphilosophie o filosofía y morfología trascendental. Johann von Goethe, además de escribir, se abocó a trabajos formales en anatomía, botánica, geología y óptica. Por ejemplo, en 1790 publicó una obra llamada Intento de explicar la metamorfosis de las plantas, donde buscaba encontrar el arquetipo prototipo, al igual que otros lo hacían con el prototipo animal, una esencia que ha sufrido diversas metamorfosis. La naturaleza, dice, no forja un órgano nuevo, sino que simplemente lo combina y modifica de órganos que ya conocemos.
Si bien los trabajos de Goethe como tales no fueron ampliamente reconocidos, sus postulados filosóficos fueron retomados por muchos naturalistas para conformar la llamada morfología trascendental. Los naturalistas de esa época notaron que a medida que los seres vivos se desarrollaban, atravesaban fases similares a las formas adultas de tipos más primitivos. A comienzos del siglo XIX llamaron a este fenómeno recapitulación e insistían que el embrión debía repetir las fases adultas de sus antecesores biológicos. La tesis de que el embrión recapitula los tipos morfológicos de las especies inferiores a él se convirtió en una idea directriz para naturalistas en Alemania, Francia e Inglaterra. Es así para Oken, Tiedemann o Joseph Henry Green o Robert Edmund Grant. A través de la noción de evolución embriológica llegaron a postular la alteración de las especies. Llegaron a pensar que el embrión pasa por las formas que ha adoptado la especie en su transformación evolutiva. La tradición británica es conocida como transformismo inglés y uno de los más importantes naturalistas resulta ser el abuelo del propio Charles Darwin, Erasmus Darwin, 1731-1802, cuyo pensamiento vertió en su obra Zonomía de 1794. La obra está básicamente dedicada a la fisiología humana, pero en el capítulo 8 habla de la transmutación orgánica. En una sección llamada de la degeneración, cada por una idea de progreso y donde sus reflexiones evolutivas son análogas a su concepto de embriología, es decir, un continuo progreso hacia un mayor tamaño y complejidad. El mecanismo de esta transformación era la herencia de los caracteres útiles adquiridos por los organismos a lo largo de su vida. Las nuevas estructuras surgen solo cuando se les necesita mediante el esfuerzo orgánico directo para un propósito evidente. Entre tres grupos de cambios: reproducción, protección y alimentación. Es claro que la obra del abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, bebe del pensamiento de Lamarck. En la tradición francesa podemos situar su comienzo en París, unos pocos años antes de la Revolución Francesa, con las ideas de Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707-1788, quien se encargó a sí mismo una gran meta, la de desarrollar una historia natural, general y particular, la cual finalmente llegó a tener 44 volúmenes. Buffon no formuló una teoría de la evolución y tampoco se planteó el problema de la creación especial. Es de hecho un creacionista, pero en sus escritos se encuentran ideas de cómo los fósiles eran especies extintas por cambios bruscos de temperatura y que las especies cambian por un proceso de degeneración o degradación, donde el asno deriva del caballo por degeneración, como lo hace la cabra del borrego. Otro naturalista francés, precursor de la idea de la evolución, fue Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, superior de Lamarck y Cuvier en el Museo de Historia Natural de París. Él fue el padre de la anatomía comparada. Exponía la idea de que había un único animal modificado por cambios en la proporción de sus partes, pero todos comparten una estructura o plan fundamental y encabezaba una escuela llamada estructuralistas, cuyo argumento central era que la forma debía cambiar primero para después encontrar una función. Los funcionalistas, como Lamarck, en cambio, pensaban que los organismos
debían empezar por un modo de vida distinto para después alterar su forma. De acuerdo con Aristóteles, la naturaleza es una escalera ordenada, la materia inanimada en la base, y de ahí seguían las plantas, los animales más sencillos hasta llegar al hombre, lo que proporcionaba una idea lineal y progresiva de los organismos vivientes. La cadena era un grupo de eslabones que se unían uno a otro, pero crecientes en perfección, desde la materia inanimada hasta el ser humano. Estas eran las ideas centrales de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, Caballero de la Mar, 1744-1829. Como otros de los naturalistas del 18, estaba convencido de la gran cadena del ser. La naturaleza era una serie escalonada de tipos naturales dispuestos de lo más sencillo a lo más grande y complejo. Pero pensaba que esta gran cadena no era estática, sino contaba con cierta dinámica, un movimiento de lucha entre los seres por escalar poco a poco en el orden de la naturaleza. Había un impulso inherente a una mayor complejidad, una fuerza vital que llevaba al progreso. Su teoría sobre la transformación de las especies aparece en su obra Filosofía zoológica, en 1809, donde expone el mecanismo de la transmisión de los caracteres adquiridos. Lamarck pensaba que las condiciones medioambientales provocaban cambios en las partes de los organismos y que estos los heredaban. Ello significaba que un órgano era creado por la necesidad y constante uso y se desarrollaba conforme más se usaba, o también podía perderse por el desuso. Y aquí hay una firme convicción de cambio y transformación. Por eso Lamarck es conocido por la teoría del uso y el desuso de los órganos, y que tiene como punto central la herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck deducía entonces que los cambios de las características de los organismos eran buenas para adaptarse a su medio ambiente. Como un animal vive en clima frío, a este le salen pelos o plumas. El ejemplo más famoso para este tipo de ideas sobre la transformación y cambio de las especies es la jirafa, figura que aparece hasta la fecha en todos los libros de texto. La jirafa, para alcanzar las hojas de los árboles, le crece el cuello, y esta característica adquirida por un individuo a lo largo de su vida es transmitida a su progenie. A estas ideas se les llaman obviamente lamarckianas y son un error muy común aún hoy al enseñar evolución. El error principal dentro de la teoría transformista de las especies en Lamarck es claramente que los caracteres adquiridos no se heredan. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.